Bueno, continuamos en Hoy Nos Toca y al comienzo del programa Mercedes decíamos que está cumpliendo 100 años el ALSEC y es bueno, una institución que hace muchos años, obviamente 100, bueno, luchando y haciendo campañas contra el tema del cáncer. Así que vamos a hablar con Martín Fleming, que es obviamente gerente institucional de la institución, para hablar un poco sobre este trabajo que ustedes vienen haciendo hace tantos años y que es tan importante el tema de la prevención, ¿no, Martín? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Andrea, buenas tardes, Mercedes. Un gusto estar para mí con ustedes. Un gusto. Y así es, ayer fue un día muy importante para nosotros, que se cumplieron 100 años de la fundación de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. Como bien decís, es para nosotros muy importante siempre hablar de prevención y detección temprana del cáncer. Claro. Y así como decías recién, para nosotros es muy importante hablar de 100 años llamando al cáncer por su nombre. ¿Qué les podemos decir en este momento? Hace 100 años, Elena Larroque de Roffo fue la pionera, una mujer pionera, que es muy importante destacar que ella trabajaba en equipo con su marido, Ángel Roffo, oncólogo, y un poco el hallazgo de ella, ¿cuál fue? Fue entender que la gente llegaba tarde en el diagnóstico. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ya la diagnosticaban, la enfermedad estaba muy avanzada. Sí. Entonces lo que vieron y lo que empezaron a trabajar fue justamente en prevenir y en detectar temprano la enfermedad. Claro. Es un poco lo que decíamos recién. Claro, y además creo que hay mucha gente, si bien ustedes hacen muchísimas campañas y ellos ya son, obviamente, ya están instalados y además haciendo tantas tareas en la comunidad, como desde un desfile hasta una campaña por redes, bueno, ahora estos 2 últimos años por redes fue sobre todo también por el tema de la pandemia. Me parece que hay mucha gente que lo sepa que existe porque se puede acercar. Y ustedes que además saber qué les pueden brindar. Sí, a ver, hoy en día te agradezco el espacio. Invitamos a todos a ingresar a nuestra página web, que es lalsec.org.ar. ¿Sí? En este momento, nosotros, ¿de qué forma estamos llegando a la comunidad? Llegamos a través de diferentes medios. Por un lado, a través de la alianza que tenemos con la Fundación Abona, haciendo mamografías gratuitas alrededor del país. Por otro lado, estamos reflotando nuestro programa Chaupucho, que desde el año 1978 ha hecho que tantos argentinos hayan dejado de fumar, que el tabaco es el principal causante de cáncer de pulmón. Y hoy en día, algo que es nuestro presente y nuestro futuro es la apertura del área psicosocial. El área psicosocial que hoy en día se abrió justamente para acompañar al paciente, al familiar y al cuidador. Y justamente lo que te decía es, queremos que la gente se comunique con nosotros. Y es algo muy importante que decimos, este tipo de programas hoy en día los estamos haciendo a través de formatos virtuales. Justamente por todo esto de lo que es la pandemia y tratar de ver cómo manejar la presencialidad, es que los estamos brindando de forma virtual, por lo que podemos llegar tanto a la ciudad de Buenos Aires como a todo el país. Cuando hablas de acompañamiento, ¿qué tal, Martín? Muy buenas tardes. También a quien justamente tiene que vivir esta enfermedad y llevarla adelante haciendo de compañía, también aquellos que van a cuidar y demás. ¿Es una atención psicológica, una contención desde otro lugar también? Porque no solamente es el paciente, sino también es toda la familia que tiene que aprender un montón de cosas nuevas, una aceptación muy grande. Exactamente, es una muy buena tu pregunta. Y es tal cual, justamente la mirada no solamente es el paciente, sino que es el paciente, es su familia y es el cuidador. Porque cuando nosotros decimos llega ese diagnóstico, sí, tiene un impacto gigantesco en todo el entorno del paciente. Y justamente nosotros estamos comenzando, ya hay un curso de reducción del estrés en el paciente oncológico, y esto también lo vamos a estar brindando para los familiares, ¿sí? Y los cuidadores. Vamos a hacer grupos de apoyo terapéutico, vamos a estar haciendo grupos para los cuidadores también. Por eso digo, es todo el entorno del paciente.
cómo hacer para mejorar la calidad de vida y acompañar a ese paciente y su entorno. ¿Qué les pasó durante la pandemia? ¿Cómo notaron ustedes el tema de los controles? Porque sé que la preocupación de muchos especialistas, por ejemplo, estoy hablando de ginecólogos, marcaban la importancia de que las mujeres vayan a los controles porque había crecido la cantidad de casos de cáncer de útero por falta de control, justamente porque no iban por la pandemia y el miedo al contagio, acercarse a un hospital, a una clínica. Es un muy buen punto. A ver, todos los años se detectan 129.000 casos nuevos de cáncer en Argentina, ¿sí? Lo que ha pasado justamente con la pandemia es que, a ver, al haber aparecido el tema de la cuarentena en marzo, hubo muchísima gente que dejó de hacer sus controles esperando que haya mayores aperturas. Recién en agosto nosotros salimos con una campaña que era salir de tu casa para ir al médico. Claro. Y las sociedades médicas y organizaciones de pacientes luego también acompañaron este mensaje. Hoy en día, incluso ayer, hablando con referentes del Hospital Ángel Rojo, los hospitales están preparados para recibir y la importancia es, si no te haces esos estudios, es muy probable que cuando te lo detectes ya las probabilidades de curación o de sobrevida empiecen a disminuir. Entonces, justamente nuestro mensaje desde hace 100 años es tratar de llegar a tiempo. ¿Cómo? Haciéndote los estudios de forma regular. Hoy invitamos, hoy que conocemos más acerca de COVID, vayamos a hacernos los estudios. Siempre con precaución, siempre con los protocolos, pero no dejemos de hacernos todos los estudios. Sí, además la importancia de hacerlo en forma, digamos, casera, el tema de palparse y todo eso, que parece que no, pero hay muchas mujeres que han detectado alguna forma extraña por ahí en algún seno o algún bulto. Y es sumamente importante eso porque hay que incorporarlo, sí, lo tenemos que incorporar, sí, por supuesto, porque es fundamental para justamente esto que estamos diciendo, ¿no? El tema de la prevención. Y me parece que todas las mujeres deberíamos incorporar ese ratito para nosotras y palparnos. Sin dudas, es muy importante que se conozcan, ¿sí? Y es muy importante que esto lo hablen con el médico, ¿sí? Muchas veces, ayer hablando con nuestro director médico, decía como la importancia que el ginecólogo, por ejemplo, pueda ser ese médico de cabecera de la mujer, ¿sí? Y ahí poder decirle esas novedades, poder decirle, mira, me estoy palpando. Y sin dudas, ese médico es el que le va a recomendar qué aplica según la edad. Si aplica hacer una ecografía, si aplica hacer una ecografía, ¿sí? Claro. Pero cada edad va a tener como esa población de riesgo, como la llamamos, ¿sí? O sea, son mayores de 40 años, hacete la mamografía de forma anual. Claro, claro. La mamografía te va a dar el resultado. Y diría, bueno, hacete un estudio complementario, volvé dentro de un año, volvé dentro de 6 meses. Pero nosotros somos muy responsables con el mensaje de visitar al médico y que sea ese médico el que, según la edad, diga las recomendaciones y qué tipo de estudios realizar. Ahora, hablabas del tema de la campaña Chau Pucho, que para mí es sumamente importante, y vos las mencionabas, y la cantidad de gente que ha dejado de fumar, porque a mí me sorprende eso también, que hay mucha gente que ya ha dejado de fumar. ¿Tenés, digamos, promedios, porcentajes de la gente que ha dejado de fumar en estos últimos años? ¿Más hombres, más mujeres? La realidad es que no tengo en este momento conmigo la información precisa de la gente que fuma en estos años. Sí sé que es mucha, pero también esto lo estamos trabajando con UATA, la Unión Antitabáquica Argentina, y nos han dicho que estos últimos tiempos entró también el tema del cigarrillo electrónico, que no deja de ser algo importante a tener en cuenta. Según dicen, también hay que tenerle mucha atención, ¿sí? Así que es importante el tema de lo que es el cigarrillo y el cigarrillo electrónico para tener la atención y dejar... A ver, puntualmente el tema hablemos del cigarrillo electrónico porque también veo mucha gente que lo utiliza. Sí, entendemos, a ver, hay una parte de adicción de eso también y hay una parte que es dañina incluso, ¿sí? O sea, yo no soy especialista en ese tema, pero me parece... Si quieren, tanto Andrea como Mercedes, luego les vamos a preparar información y se las compartimos. Perfecto. Pero
es algo que es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Así que les recomendamos que no es algo también para decir, bueno, fumo y no es lo mismo. No es lo mismo, sin duda que no es lo mismo, pero hay que tenerle mucha atención. Claro, porque mucha gente se volcó al tema del cigarrillo electrónico y lo compran por internet, también sin consultar a los médicos, porque eso sería Es también... cierto. ¿Cómo? Claro, lo que quería mencionar es que con la pandemia sí se complicó mucho lo que es el cigarrillo, el tabaco, ¿sí? O sea, el encierro al principio generó mucha ansiedad y fue muy difícil para mucha gente el pensar y ver cómo hacer para dejar de fumar, ¿sí? O sea, toda esa ansiedad y el encierro, y fue como un factor de riesgo adicional para lo que era COVID. Claro. Así que en eso estamos también trabajando nosotros, con la gente de Guata, con el programa de Chaucucho, y este año también, como les mencionaba, el tema del área psicosocial. Claro. Bueno, es importante, ¿no?, lo que vos decías del tema del Hospital Rojo, de acercarse y saber que hay posibilidades de chequearse. Eso también, pero tanto para mujeres como para hombres, ¿eh? Sin dudas. O sea, cada uno, seguramente hay focos específicos. Decimos, bueno, cuando hablamos de útero, cuando hablamos de mama, sabemos que es para la mujer. Ahora, el hombre también tiene que prestar atención a lo que es próstata, a partir de los 50 años. Lo que es pulmón en ambos sexos va a tener que ver con el tema de cuántos años se fumó, ¿sí? O sea, pero es, según la edad, ese médico, lo importante es que se vaya al médico, ¿sí? Y ahí el médico le va a decir cuántos de no tenés, te corresponde este estudio. El estudio básico común que hacemos cualquiera de nosotros todos los años, ¿se arranca por ahí? Exactamente, exactamente. A ver, ese es el estudio básico. Cuando vos visitas al ginecólogo, dice, bueno, anda a hacerte el estudio de Papa Nicolau. Y Sí. ya con eso te estoy diciendo, de alguna forma, la posibilidad de detectar temprano algún tipo de lesión. ¿Sí? Sí. Claro. Y eso es lo que todos hacemos. Entonces, con esta lesión detectada de forma temprana, las probabilidades de curación son enormes. Enormes, ¿sí? Enormes, claro, claro. Porque también obviamente. hay que entender que hay distintos tipos y algunos, justamente agarrados a tiempo, tienen tratamiento. Entonces no hay que tenerle miedo. Exactamente, cada vez hay más tratamientos, hay muchas mejoras en ese aspecto, pero es siempre lo importante que nosotros destacamos es detectarlo a tiempo. Y para detectarlo a tiempo es visitar de forma periódica al médico. Esa es la receta. Claro, bueno, y en el caso de los varones, también acercarse. ¿A partir de qué edad deben hacerse los varones los análisis y los chequeos? La realidad es que todos tenemos que visitar al médico y sabemos muchas veces que los varones tenemos más resistencia. Sí, ¿no? mucho más, sí. Totalmente. O sea, yo tengo, por ejemplo, 43 años y me hice mi chequeo de rutina, que te hacen sangre, que te hacen corazón, pero para lo que es, por ejemplo, próstata, la recomendación es a partir de los 50 años. De los 50. Claro. Para lo que es colon, también. Entonces es, según que sea. Ahora, el problema que es, la ALSEC habla de cáncer y nosotros decimos 100 años llamando al cáncer por su nombre. Asusta la palabra cáncer, pero no hay que tenerle miedo, hay que saber que existe y eso es parte de nuestro legado. Es parte del legado de Elena y parte de educar a la comunidad. Claro, claro. Me acuerdo. De rutina, sí. No vamos a hacer nada, al contrario. Claro, bueno, me acuerdo cuando era joven, más joven o pequeña, que le decían de mil maneras, claro. Y no lo llamaban por su nombre. Y a veces era como algo tabú, como que tenía tabú, la palabra y entonces decíamos qué era lo que sucedía. Bueno, hasta el día de hoy también, bueno, a veces por respeto, ¿no?, a las familias que por ahí no lo quieren decir, pero dice, falleció, digamos, por una larga enfermedad. Pero a veces desde los medios me parece que también estaría bueno que aprendamos también a llamar las cosas, como decís, por su nombre, ¿no? Exactamente, de hecho, a ver, cuenta la historia del ALSEC, que cuando el ALSEC se fundó, de alguna forma los vecinos es como que estaban en contra, diciendo cómo van a traer acá enfermos de cáncer y tenían miedo. Y parte fue de este trabajo de Elena educar a la población y que le digan, no le tengan miedo a esto, háganse los estudios. Claro, y claro. Es el objetivo y es parte de nuestra misión día a día, es reducir la mortalidad de cáncer en Argentina a través de educación, de prevención y detectarlo de forma temprana el cáncer. ¿Hay algún documental de la doctora y de su marido?
Tenemos para compartirles nuestra línea de tiempo. No hay un documental específico, pero sí hay parte de una historia que se vamos a pasar. Porque sería interesante, así como han hecho de otros médicos, por ejemplo, me acuerdo del médico contra el mal de Chagas, ay, me olvidé el nombre. Massa, gracias, señor director. Me parece que estaría bueno, que lo hizo Miguel Ángel Solá, me parece que también estaría bueno hacer una película o un documental sobre la historia de estos médicos que han luchado tanto, ¿no?, contra el cáncer. Sin dudas, y como decimos nosotros, pionera para la época. Estamos hablando de 1921. Claro. Haber fundado la liga, habían ido a Europa, tomaron como referencia la liga francesa y lo trajeron acá. La verdad que a partir de ahí fue justamente eso, hablar del cáncer por su nombre y que justamente se haya prevención, se hable de detección temprana. Es un buen punto que trajiste, Andrea, la verdad que es una gran idea. Sí, bueno, vamos a convocar, señores directores, productores, para hacer, claro, ustedes deben tener mucho material, seguramente debe haber mucho material también en la Biblioteca Nacional, bueno, en fin, creo que estaría bueno hacerlo, me parece que sería interesante. Así que bueno, te agradecemos muchísimo la charla, tenemos las redes que es @LALSEC-Argentina. Exactamente. Los invitamos a seguirnos y a seguir siendo parte de nuestra historia. Muchísimas gracias, un placer para nosotros. No, un placer para nosotros y muchísimas gracias y felicitaciones por tanto trabajo que ustedes están realizando siempre. Bueno, en nombre del ALSEC, muchísimas gracias. Un placer, un placer. Bueno, importante, ¿no? Sí, el trabajo que importante. hacen 100 años y el reconocimiento de la legislatura. Bueno, cambiamos de tema, Mercedes. Sí, vamos a hablar de la cepa Delta, que tanto preocupa y que tanto se está